¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los incendios devastadores en Los Ángeles? No son solo llamas que consumen todo a su paso, sino una señal de algo mucho más grande y aterrador. Algo que va más allá de la destrucción local y se extiende al futuro de toda la humanidad. El caballo rojo, descrito en Apocalipsis, capítulo 6, trae consigo la guerra, la destrucción, pero también el sufrimiento que estamos comenzando a experimentar a gran escala. El fuego que vimos en Los Ángeles no es un simple accidente, él es un reflejo de la creciente violencia y destrucción global que el caballo rojo trae consigo. El fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos, y cada incendio, cada guerra, cada desastre natural, es una advertencia de que estamos más cerca de lo que pensamos. Si crees que esto es una exageración, mira lo que está pasando a tu alrededor. Incendios que consumen bosques enteros, personas perdiendo todo lo que tenían, el impacto sobre la producción de alimentos y recursos naturales. ¿Estás preparado para lo que viene a continuación? El caballo rojo ya se ha despertado. Y el fuego que vemos hoy puede ser solo el comienzo de la destrucción que está por venir. La violencia y la guerra se están extendiendo por el mundo, y, al igual que el fuego de Los Ángeles, esta destrucción ya no será solo local. Afectará a todos nosotros. Esto no es un suceso aislado. El mundo está enfrentando una escalada de violencia y destrucción que refleja la llegada de la gran tribulación, como se describe en las Escrituras. Lo que vimos en Los Ángeles, con las llamas consumiendo todo a su paso, es solo un reflejo de la violencia global que está tomando el control del planeta. El caballo rojo simboliza esta creciente ola de caos, y las llamas que vemos hoy pueden ser un presagio de lo que vendrá con la guerra y la escasez. Ahora, piensa bien. Si el caballo rojo ya se ha despertado, ¿qué viene a continuación? ¿Estaremos listos para enfrentar la destrucción que se avecina, o seremos consumidos por ella, así como los incendios consumieron la ciudad de Los Ángeles? La respuesta está en nuestras manos. Es hora de prepararnos, de estar atentos a las señales y de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Estás preparado para lo que viene? El fuego ya ha comenzado, y ahora, la única pregunta es, ¿qué harás ante el fin de los tiempos? Si quieres entender más sobre cómo los incendios y la violencia en Los Ángeles se conectan con las profecías del caballo rojo y lo que esto significa para el futuro de la humanidad, suscríbete al canal ahora. No esperes más, pues el tiempo se agota. Haz clic en el botón de suscripción y mantente al tanto de las revelaciones que pueden cambiar tu visión sobre los tiempos actuales. Prepárate para enfrentar lo que viene a continuación, porque el caballo rojo ya se ha despertado, y el fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginas. El caballo rojo, el caballo de la guerra y la violencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la violencia ha tomado control de tantas partes del mundo? Donde quiera que mires, parece que ya no hay paz. Guerras, enfrentamientos, destrucción. ¿Te recuerda a algo? Es exactamente lo que el caballo rojo de Apocalipsis, capítulo 6 representa. Una ola de destrucción, caos y, por supuesto, guerra. Y esta guerra no es solo física. Ocurre dentro de nosotros, en nuestras sociedades, e incluso en nuestro propio planeta. Y lo peor es que, en muchas partes del mundo, parece que las cosas están empeorando. Los incendios en Los Ángeles, por ejemplo, son un reflejo directo de esta violencia que el caballo rojo trae con su espada afilada. ¿Alguna vez te has dado cuenta de un momento en el que el mundo parece estar rompiéndose? Imagina un caballo rojo, corriendo por el campo, con una espada levantada y listo para destruir todo lo que encuentra a su paso. No es una escena fácil de imaginar, pero es justamente lo que Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4 describe. El caballo rojo, que viene a traer guerra y destrucción. Ahora, antes de pensar en cómo esto se aplica a nuestros días, es importante entender lo que significa esta guerra y cómo se expande. La guerra del caballo rojo no es solo un conflicto armado. Simboliza la violencia creciente, las disputas interminables, el odio y la división. Pero, ¿tiene esto algo que ver con lo que vemos sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo de hoy? ¿Has pensado alguna vez cómo los incendios en Los Ángeles son un ejemplo claro de cómo la violencia y el caos pueden manifestarse de una forma impredecible? Los incendios devastadores que afectaron a esta ciudad no son solo un suceso aislado. Son el reflejo de un mundo cada vez más inestable, donde la violencia y la destrucción se propagan, tanto física como emocionalmente. El fuego, al igual que la guerra, consume todo lo que encuentra a su paso, y la violencia, ya sea por medio de incendios o conflictos, siempre deja una huella profunda en la sociedad. La guerra no está solo en los campos de batalla. Está en nuestro día a día.
En una sociedad donde las personas parecen estar siempre en desacuerdo, donde la ira y el odio se propagan como fuego, ¿cómo podemos protegernos de esta creciente violencia? La respuesta no está en huir de ella, sino en enfrentarla con sabiduría y fe. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la paz en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser portadores de esa paz en medio del caos? Los incendios en Los Ángeles, por ejemplo, no surgieron de la nada. Al igual que la guerra, estos desastres naturales están ligados a acciones humanas. En muchos casos, la naturaleza es afectada por lo que hacemos con el mundo a nuestro alrededor. La falta de cuidado, la destrucción de la tierra, el abuso de los recursos naturales, todos estos factores tienen un impacto directo en el aumento de los desastres naturales. Los incendios en Los Ángeles son solo una de las muchas consecuencias de esta guerra silenciosa que libramos contra nuestro planeta. ¿Alguna vez te has sentido en guerra con el mundo? ¿Como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando y estuvieras perdido en medio del caos? Ese es el reflejo de un mundo que se hunde en sus propias elecciones. Y si seguimos permitiendo que la violencia y la destrucción tomen control de nuestras vidas y del mundo, la guerra del caballo rojo solo crecerá. Ahora, debes estar preguntándote, ¿pero qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, la respuesta está en cómo reaccionamos ante este escenario. El primer paso es tomar conciencia de que la violencia no es algo que podamos simplemente ignorar. Nosotros, como individuos, somos llamados a ser agentes de paz. No es fácil, y muchas veces parece que estamos luchando solos contra un gigante. Pero la verdad es que, cuando nos unimos por un bien mayor, tenemos el poder de transformar el caos en algo positivo. Y recuerda, no podemos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando vemos la violencia tomando control del mundo, necesitamos detenernos, reflexionar y actuar. ¿Cómo puedes ser parte de la solución? Al adoptar una postura de paz, al buscar entendimiento y, sobre todo, al vivir de acuerdo con los valores divinos, podemos comenzar a revertir este ciclo de destrucción y violencia. Y esto es exactamente lo que el caballo rojo nos enseña. Lo que viene a continuación puede sorprenderte. Después de todo, la violencia que vemos hoy es solo la punta del iceberg. Lo peor aún está por venir. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. La próxima parte de esta historia revelará cómo el fuego, tan destructivo como la guerra, puede servir para purificar y preparar el mundo para el juicio final. Y la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar esto? ¿Qué piensas de esta situación? ¿Cómo ha impactado la violencia tu vida y tu entorno? Deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre esto. Incendios en Los Ángeles, la violencia del fuego como reflejo del caballo rojo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto devastador de los incendios? No estamos hablando solo de fuego, sino de una fuerza que consume todo lo que encuentra a su paso. El fuego es un símbolo poderoso de destrucción, y cuando vemos grandes incendios como los que ocurrieron en Los Ángeles, no es difícil notar cómo se relaciona con la violencia que el caballo rojo trae consigo. El caballo rojo, como se describe en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, es quien viene con una espada afilada, trayendo guerra y destrucción, arrasando todo a su paso. Y eso es exactamente lo que vemos cuando el fuego avanza de forma descontrolada, sin piedad, destruyendo todo lo que encuentra. ¿Has pensado en cómo los incendios devastadores en Los Ángeles son un reflejo claro de la violencia y destrucción que el caballo rojo trae? El fuego, al igual que la guerra, no hace distinción de quién está en su camino. Se propaga, arrasando sin compasión, y la violencia generada por él es un reflejo de lo que ocurre cuando el caos y la guerra se propagan por el mundo. En los incendios en Los Ángeles, las llamas no solo queman la tierra y las construcciones, sino que también afectan la vida de las personas, destruyen familias y causan daños irreparables. Al igual que la guerra, el fuego consume todo y a todos, sin discriminación. Los incendios en Los Ángeles no surgen de manera aleatoria. Son, en realidad, un reflejo físico de una realidad más profunda, un mundo cada vez más en guerra consigo mismo. La guerra que el caballo rojo simboliza no está solo en el campo de batalla, sino también en nuestras ciudades, en nuestras comunidades e incluso dentro de nosotros mismos. En Los Ángeles, la violencia del fuego, alimentada por factores como el calentamiento global, la negligencia con el medio ambiente y malas decisiones políticas, es solo un reflejo de cómo estamos viviendo en tiempos de destrucción y conflicto. El fuego, al igual que la guerra, no hace distinción de quién o qué afecta, y cuando la violencia se propaga, destruye todo a su paso, sin piedad. El fuego, al igual que la guerra, es una fuerza impedible y destructiva. Actúa rápidamente, sin aviso, y no deja nada atrás.
Imagina por un momento el fuego tomando control de toda una ciudad, destruyendo todo, dejando un rastro de cenizas y dolor. Los incendios en Los Ángeles son una metáfora de lo que sucede cuando la violencia, ya sea física o emocional, toma control de una sociedad. La guerra, al igual que el fuego, no elige sus víctimas. Se propaga y destruye todo lo que encuentra a su paso. Y lo peor es que, cuando llega, no hay mucho que hacer. Solo queda esperar, o tratar de sobrevivir a los escombros dejados atrás. ¿Y por qué sucede esto? La respuesta está en la naturaleza humana y en la forma en que tratamos el mundo a nuestro alrededor. Estamos viviendo en tiempos donde la violencia, el egoísmo y la falta de respeto por lo sagrado se están convirtiendo cada vez más comunes. Los incendios no son solo una tragedia local, sino un reflejo de una sociedad que se ha vuelto insensible, que explota sus recursos sin pensar en las consecuencias. Cuanto más ignoramos las advertencias y las consecuencias de nuestros actos, más se propagará el fuego de la violencia. Y como vimos en Los Ángeles, cuando el fuego comienza, es muy difícil controlarlo. La violencia y la destrucción, al igual que el fuego, son resultados directos de nuestras elecciones. Lo que vemos en Los Ángeles, con sus incendios devastadores, es solo un reflejo físico de la violencia creciente en todo el mundo. Cada vez más, estamos viendo el impacto de nuestro propio comportamiento, ya sea en el medio ambiente, en las guerras que ocurren en diferentes partes del mundo, o en las divisiones internas que nos alejan unos de otros. El fuego, como la violencia, nos recuerda que la destrucción comienza dentro de nosotros y se propaga, consumiendo todo a medida que avanza. Pero, así como el fuego puede destruir, también puede purificar. Lo que depende de nosotros es qué haremos con lo que quede. ¿Alguna vez has pensado en cómo el fuego puede ser una señal de que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir? El fuego puede destruirlo todo, pero también puede ser una oportunidad de renovación, de cambio. Al reflexionar sobre los incendios en Los Ángeles, no debemos pensar solo en la destrucción, sino también en las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. ¿Qué necesitamos hacer para evitar que el fuego de la violencia siga propagándose? ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema? Tal vez la respuesta sea comenzar con nuestras propias acciones, con nuestro comportamiento y con la forma en que tratamos el mundo a nuestro alrededor. Ahora, paremos un momento y pensemos en lo que debemos hacer. ¿Qué podemos hacer para evitar que el fuego de la violencia se propague aún más? ¿Qué podemos hacer para reconstruir la paz y la armonía? Si crees que debemos tomar acciones inmediatas para enfrentar la violencia y buscar la paz, dale like y dinos lo que pensaste en los comentarios. Ahora que hemos reflexionado sobre el impacto del fuego y cómo se relaciona con la violencia que el caballo rojo trae, es hora de avanzar al siguiente tema. El caballo rojo no solo trae destrucción, sino que es un reflejo de un aumento en la violencia global. En el siguiente tema, exploraremos cómo la violencia del caballo rojo está escalando y manifestándose alrededor del mundo. Prepárate, porque lo que viene puede sorprenderte. ¿Cómo el caballo rojo está reflejando este aumento de la violencia en nuestros días? El caballo rojo y la escalada de violencia, el reflejo de los incendios en Los Ángeles. ¿Alguna vez has notado cómo, últimamente, la violencia está tomando proporciones cada vez mayores? No solo en las guerras, sino también en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en las calles de las grandes ciudades e incluso en la naturaleza. El caballo rojo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, simboliza exactamente esta violencia creciente, que se está propagando rápidamente por el mundo. Aparece montado en un caballo rojo, empuñando una espada, y trae consigo una destrucción que no elige víctimas, una fuerza que avanza sin piedad, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Esta violencia no es solo física, sino también emocional y espiritual. El caballo rojo, con su espada afilada, representa el aumento del conflicto, la escalada de la violencia en todos los aspectos de la vida humana. Y cuando miramos los incendios en Los Ángeles, vemos un reflejo claro de esta violencia, que, en muchos aspectos, puede asociarse con lo que el caballo rojo trae. La violencia que destruye la paz, que separa a las personas, que causa sufrimiento, que devasta tanto física como emocionalmente. El fuego en Los Ángeles no es solo una tragedia local, es un símbolo de una sociedad fuera de control, que está cada vez más en guerra consigo misma y con el mundo a su alrededor. ¿Alguna vez has pensado cómo los incendios en Los Ángeles representan lo que sucede cuando la violencia escala a un nivel incontrolable? Cuando vemos estas llamas consumiendo una ciudad, destruyendo todo a su paso, no podemos dejar de pensar que esto es solo una pequeña muestra de lo que sucede cuando la violencia global se intensifica. Cada incendio,
Cada guerra, cada conflicto que vemos en las noticias, es como una chispa que alimenta el fuego de la destrucción que el caballo rojo trae consigo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitar que este fuego se propague aún más? Los incendios de Los Ángeles no surgen de la nada. Son consecuencia de una serie de factores que reflejan cómo la humanidad ha manejado la violencia, la destrucción y el desprecio por los valores divinos. La negligencia con la naturaleza, el descuido del medio ambiente, el egoísmo humano y la creciente falta de respeto por los demás han generado un ambiente donde la violencia, ya sea física o emocional, está en aumento. Y lo que los incendios nos están diciendo es que, si no actuamos con sabiduría y responsabilidad, los desastres, tanto naturales como sociales, seguirán aumentando. El fuego no es la causa de todo, pero una señal clara de lo que está pasando con nuestra sociedad. No nace espontáneamente, se alimenta de nuestras elecciones, de la forma en que tratamos el mundo a nuestro alrededor. Cada decisión que tomamos, cada actitud que adoptamos con respecto a la naturaleza, al otro, a nosotros mismos, es como una chispa que puede, más tarde, desencadenar una gran explosión. El caballo rojo nos enseña que la violencia es un ciclo vicioso. Cuando comenzamos a alimentar este ciclo, crece y se propaga, sin detenerse, hasta consumirlo todo. Y no estamos hablando solo de violencia física. El caballo rojo también simboliza la violencia emocional y espiritual, que a menudo se ignora. Piensa en las relaciones personales, en los conflictos familiares, en el odio que se propaga en las redes sociales. Esto no es menos destructivo que cualquier guerra. La violencia comienza en el interior de cada uno de nosotros y se extiende al mundo alrededor. Estamos viviendo en tiempos donde la falta de empatía y comprensión está llevando a la sociedad a un punto de quiebre, donde las personas parecen estar más dispuestas a pelear que a entender y ayudar a los demás. Los incendios en Los Ángeles son solo un reflejo de la violencia que vemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Pero lo que es más alarmante es que estos desastres se están volviendo cada vez más frecuentes. Estamos siendo testigos de un aumento en los desastres naturales en todo el mundo, y esto no es una coincidencia. La violencia humana, ya sea en forma de conflictos abiertos o en forma de negligencia ambiental, se está reflejando en el aumento de los desastres naturales. Lo que estamos viendo en Los Ángeles puede, en realidad, ser solo el comienzo. La naturaleza está respondiendo a los daños que le hemos causado. El caballo rojo no solo habla de guerra, sino de cómo la violencia que creamos en el mundo tiene un precio, un costo muy alto para todos nosotros. La escalada de la violencia, ya sea en el mundo físico, en nuestras relaciones o en nuestra manera de tratar el planeta, está llevando al colapso de nuestras estructuras sociales y ambientales. El aumento de catástrofes naturales, como los incendios, huracanes y terremotos, es un reflejo directo de este comportamiento destructivo. Y como sociedad, si seguimos ignorando estas señales, ¿realmente estamos preparados para lo que viene a continuación? Cuando hablamos sobre la escalada de la violencia, estamos hablando de un proceso continuo de degradación y destrucción. Y no podemos ignorar que los incendios en Los Ángeles y otros desastres naturales son una consecuencia directa de nuestras acciones colectivas e individuales. Si no cambiamos el rumbo de las cosas, si no comenzamos a actuar con más sabiduría, amor y respeto por nuestro planeta y los unos por los otros, la violencia continuará escalando, y lo que estamos viendo hoy será solo una pequeña parte de un gran desastre global. Es hora de tomar una actitud consciente y responsable para impedir que la violencia siga disparándose. ¿Qué estamos haciendo para cambiar este panorama? ¿Cómo podemos ser el cambio que tanto necesitamos? Piensa en ello. Si crees que la hora de cambiar es ahora, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenidos importantes como este. Ahora, si piensas que la violencia que estamos presenciando es solo una fase, estás muy equivocado. Lo que viene a continuación es aún más alarmante. En el próximo tema, exploraremos cómo la violencia en Los Ángeles no es solo una señal de un conflicto local, sino un presagio de la gran guerra global que se aproxima. ¿Cómo se conecta esto con las profecías bíblicas? La violencia en Los Ángeles, el comienzo de la gran guerra global, los incendios devastadores en Los Ángeles no son solo una tragedia local, son un reflejo de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, y más que eso, son una señal clara de que algo mucho mayor está por venir. Como ya vimos, los incendios son un reflejo de la violencia creciente, y esta violencia está en todos los rincones del mundo. Ahora, la cuestión es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cómo podemos entender estos eventos dentro del contexto de las profecías bíblicas? La respuesta está en cómo estas catástrofes nos están preparando para la gran guerra global, un conflicto de proporciones inimaginables que, según las Escrituras, afectará a todo el mundo.
¿Alguna vez te has parado a pensar cómo la violencia local, como los incendios en Los Ángeles, puede ser una señal de lo que viene a continuación en una escala global? En muchos aspectos, los incendios en Los Ángeles pueden ser vistos como una alerta, como una anticipación del caos y la destrucción que el caballo rojo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4 trae consigo. El caballo rojo representa la guerra, la violencia desenfrenada que no elige víctimas. Y al igual que el fuego, la violencia no se limita a un solo lugar. Se extiende, alcanzando a todos a su alrededor. Cuando vemos una ciudad entera siendo consumida por las llamas, no podemos dejar de pensar, ¿es esto solo el comienzo? ¿Estamos presenciando los primeros signos de una guerra global que se aproxima? Los incendios en Los Ángeles no fueron solo una tragedia aislada. Forman parte de un patrón creciente de violencia y destrucción que está sucediendo en varias partes del mundo. Ya sea a través de guerras civiles, ya sea por desastres naturales más frecuentes y devastadores, como vemos en inundaciones, huracanes y sequías, o incluso por la escalada de tensiones políticas, todo esto nos está mostrando un solo retrato, un mundo al borde de la gran tribulación. Lo que los incendios en Los Ángeles nos enseñan es que la violencia ya no es un problema local, sino un problema global. Las llamas que consumieron la ciudad son solo un reflejo de un fuego mucho mayor, un fuego que está a punto de propagarse por todo el planeta. Si observas lo que está pasando alrededor del mundo, es imposible ignorar la correlación entre los incidentes aislados y lo que puede ser el inicio de una gran guerra global. En todo el mundo, vemos una creciente división entre países, una escalada en las tensiones políticas, y la violencia siendo normalizada en varias sociedades. No son solo los incendios que están sucediendo en Los Ángeles, sino también en lugares como Australia, la Amazonía, California y hasta en otras ciudades alrededor del mundo. Todo esto es una representación de cómo la violencia global está convirtiéndose en una realidad cada vez más inminente. Los incendios, los desastres naturales, los conflictos en diversas regiones son como piezas de un rompecabezas que se están uniendo, formando una imagen aterradora del futuro. Lo que está en juego no es solo una guerra local, sino la violencia que afectará al mundo entero. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas aún no se da cuenta de lo que está pasando. Estamos en un punto crítico, donde las señales están frente a nosotros, pero muchos aún no están dispuestos a ver la gravedad de la situación. Cuando reflexionamos sobre el impacto de los incendios, no podemos olvidar lo que hay detrás de ellos: la negligencia, la falta de empatía, el desprecio por el planeta y el aumento de las divisiones políticas y sociales. La violencia en Los Ángeles no es una simple coincidencia, sino una señal clara de que el mundo se está preparando para lo que viene a continuación. La gran guerra global, como se menciona en las profecías de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, será un conflicto que involucrará a todas las naciones del mundo, llevando al planeta al borde de la destrucción. Y las señales están por todas partes: las tensiones geopolíticas, los conflictos militares, la radicalización de diferentes ideologías, y la creciente división social. Estamos viendo al mundo desmoronándose en un escenario de conflicto y destrucción, como aquel que el caballo rojo trae consigo. La violencia en Los Ángeles es una advertencia, un anuncio de lo que está por venir. No podemos mirar estos eventos solo como tragedias locales, sino como reflejos de lo que puede ocurrir a escala global. El fuego que consume la ciudad es un símbolo de cómo la violencia puede propagarse, y cómo la destrucción de una parte del mundo puede afectar al resto. Lo que estamos viendo en los incendios, la escalada de violencia y los desastres naturales es solo un presagio de lo que la Biblia ya nos advirtió. El mundo se dirige hacia una gran tribulación, donde todo lo que conocemos y damos por sentado puede ser destruido. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Cómo podemos protegernos de todo esto? ¿Qué necesitamos hacer ahora para prepararnos para la gran guerra global y el impacto de la violencia que está sucediendo a nuestro alrededor? No podemos esperar que el cambio suceda por sí solo. Cada uno de nosotros debe empezar a actuar, reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre nuestras actitudes hacia el mundo y los demás. Si estás preparado para enfrentar la realidad de la violencia global y quieres hacer la diferencia, deja tu comentario aquí abajo. No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos cómo el caballo rojo no solo trae destrucción, sino que también es un reflejo del sufrimiento global. El fuego puede ser una señal de purificación, pero ¿qué purifica? ¿Qué podemos aprender de esta destrucción y cómo se conecta con el sufrimiento del mundo? Esta historia aún tiene mucho que revelar, y no vas a querer perder lo que viene a continuación. El caballo rojo y el sufrimiento del mundo. El fuego como símbolo de purificación. El caballo rojo, según se describe en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4,
Es una figura poderosa y aterradora. No solo trae guerra, sino también sufrimiento y purificación. Es el portador de destrucción, pero, por más contradictorio que parezca, también está relacionado con un proceso de purificación. Este concepto de purificación a través del sufrimiento es algo que, de alguna manera, todos podemos comprender, porque en nuestras propias vidas, muchas veces pasamos por momentos difíciles que acaban transformándonos. Y es exactamente eso lo que el caballo rojo representa: la violencia y la destrucción como un medio de transformar y purificar al mundo. Cuando miramos los incendios en Los Ángeles, vemos más que solo una tragedia local. Los incendios representan algo más grande, algo que está sucediendo a escala global. Son una manifestación de sufrimiento, pero también un símbolo de purificación. El fuego, al igual que la guerra que el caballo rojo trae, sirve para destruir, pero al mismo tiempo, sirve para limpiar y purificar. El fuego que consume los bosques, las ciudades y todo lo que encuentra a su paso también puede ser visto como una forma de preparación para algo más importante: el juicio final. En muchas culturas y tradiciones, el fuego ha sido visto como un símbolo de purificación, de un nuevo comienzo que surge después de la destrucción. ¿Alguna vez has pensado cómo los incendios en Los Ángeles pueden ser una manifestación de un proceso más amplio de purificación y transformación? Cuando el fuego consume todo, destruye, pero también permite que algo nuevo nazca. Este proceso de purificación es doloroso, pero necesario. Así como la tierra necesita ser purificada y renovada después de un incendio, el mundo, como un todo, también necesita pasar por un proceso de purificación antes de que el juicio final se complete. Los incendios son, por lo tanto, no solo una tragedia, sino una anticipación de un futuro más purificado y transformado, en el cual la violencia y la destrucción, simbolizadas por el caballo rojo, son solo el comienzo de un gran cambio. El fuego, tanto en la Biblia como en la naturaleza, siempre ha representado transformación. La purificación por fuego es una metáfora poderosa de lo que el mundo está experimentando. La violencia que el caballo rojo trae no es solo destrucción sin sentido, sino que es parte de un proceso divino y necesario. La humanidad ha vivido alejada de los principios divinos por mucho tiempo, y para que la transformación ocurra, el sufrimiento es, a menudo, necesario. El fuego sirve para eliminar lo que es impuro, para limpiar lo que está sucio, para preparar el terreno para algo nuevo y más puro. El sufrimiento del mundo, simbolizado por el fuego, es, por lo tanto, un reflejo de un proceso divino de purificación. Los incendios en Los Ángeles pueden ser vistos como una manifestación física de esta purificación global. Cuando vemos el fuego consumir todo, podemos reflexionar sobre el hecho de que, de alguna manera, la humanidad está pasando por un proceso similar. El sufrimiento, los desastres, las dificultades, son una forma de eliminar las impurezas, de prepararnos para algo más grande que está por venir. Pero, ¿qué sucede después del fuego? Después del fuego viene la renovación, la creación de algo nuevo y más fuerte. Después de que la tierra se quema, se vuelve más fértil. El fuego, por lo tanto, no es solo destrucción, sino una preparación para un nuevo comienzo. La gran transformación del mundo que estamos presenciando es justamente eso, un cambio necesario para que el juicio final pueda ocurrir. El sufrimiento que la humanidad está experimentando no es un fin, sino un medio para alcanzar un nuevo comienzo, un nuevo orden mundial, donde la paz será restaurada. Cómo la violencia y el sufrimiento que vemos hoy se relacionan con la transformación del mundo. Lo que estamos viendo en el mundo, con los incendios, las guerras y la destrucción generalizada, es solo el comienzo de este proceso de purificación. El sufrimiento nos prepara para lo que está por venir. En lugar de mirar las dificultades como algo negativo, necesitamos entenderlas como parte de un plan divino de transformación. El caballo rojo puede traer destrucción, pero también está preparando el mundo para el juicio final, y es solo a través de esta purificación que podemos alcanzar un nuevo cielo y una nueva tierra, como se promete en las Escrituras. El fuego que viene con el caballo rojo no es solo una despedida del viejo mundo, sino la llegada de una nueva era. Y es en este proceso de purificación que somos llamados a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué necesitamos eliminar de nuestras vidas? ¿Qué necesitamos purificar en nuestros corazones? Las llamas del fuego son una metáfora de este cambio interno y global. El fuego es lo que quema las impurezas, y lo que sobrevive es lo que será reconstruido al final. Ahora, cuando reflexionamos sobre la purificación que está ocurriendo en el mundo, debemos preguntarnos qué hacer con lo que sobrevive al fuego. ¿Cómo podemos ayudar a transformar este mundo?
¿Cómo podemos ser parte del cambio que el fuego del caballo rojo está trayendo? Tu parte es esencial para que la transformación suceda de forma positiva. Ahora, más que nunca, necesitamos estar preparados para enfrentar esta purificación y ayudar a moldear un mundo mejor. Si quieres aprender más sobre cómo el fuego puede ser una señal de renovación, no dejes de descargar nuestro ebook, que está disponible en el enlace del primer comentario fijado. Ahora, después de reflexionar sobre cómo el fuego puede purificar y transformar el mundo, es hora de mirar lo que viene a continuación. El caballo rojo no es solo una figura de destrucción, sino que nos lleva a un lugar de reflexión profunda sobre el sufrimiento global. En el próximo tema, exploraremos cómo la violencia y los incendios son señales claras de que el caballo rojo está aquí, y cómo esto impacta al mundo cada vez más. El sufrimiento se está extendiendo, pero la transformación también está sucediendo. Incendios y violencia, ¿el caballo rojo está aquí? ¿Alguna vez te has detenido a observar el aumento de la violencia, los desastres naturales y la destrucción en varias partes del mundo? Un escenario alarmante se dibuja ante nuestros ojos, y no podemos ignorar las señales. Los incendios en Los Ángeles son solo uno de los muchos ejemplos de cómo la violencia y el caos están creciendo descontroladamente, reflejando el impacto de la guerra y la destrucción traída por el caballo rojo. Este caballero, descrito en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, trae consigo una espada y un poder de destrucción inmenso, representando una violencia creciente que afecta todo a su alrededor. Y, si miras a tu alrededor, verás que el mundo se está volviendo más parecido a esa destrucción desenfrenada. ¿Puedes ver la correlación entre los incendios en Los Ángeles y lo que simboliza el caballo rojo? No son solo incendios localizados, sino un reflejo de un fenómeno global. La violencia y los desastres naturales se están volviendo más frecuentes e intensos, y esto no es una coincidencia. Los incendios que consumen Los Ángeles son una manifestación física de la violencia creciente que está barriendo el mundo, alimentada por el conflicto, la guerra y la indiferencia humana. El caballo rojo, con su espada de destrucción, simboliza esta violencia, y a medida que el mundo se acerca a la gran tribulación, estamos comenzando a ver los signos más claros de su llegada. Los incendios no son solo un desastre natural, son una señal de algo más profundo, una señal de que la violencia global está creciendo y llegando a un punto de escala global. Cuando el fuego toma control de ciudades enteras, cuando vemos familias sin hogar y la destrucción de hábitats naturales, estamos ante un reflejo del impacto de la guerra que se extiende por el mundo. La violencia global se está convirtiendo en una realidad más palpable y ya no es un escenario lejano. Ya no podemos ignorar las señales que están frente a nosotros. La violencia que vemos, ya sea en incendios, guerras o desastres naturales, es un reflejo de lo que el caballo rojo trae. No es solo una figura mitológica, sino un símbolo de una violencia creciente que nos afecta directa e indirectamente. Las guerras que vemos alrededor del mundo, las tensiones políticas, los conflictos armados en varias regiones, todo esto son manifestaciones de esa violencia que el caballo rojo representa. Cada desastre, cada ataque, cada incendio, cada conflicto, es un pequeño reflejo de la violencia global que está tomando forma. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? El mundo claramente se está alejando de los principios divinos, de la moralidad y de la paz. Estamos viviendo en tiempos de creciente violencia, donde los valores que sustentan una sociedad armoniosa están siendo corroídos. Y, como podemos ver, los incendios, los desastres y la violencia no son solo consecuencias de la acción humana, sino también señales de que estamos caminando hacia los tiempos de tribulación que se avecinan. La Biblia nos alerta sobre estos tiempos difíciles, y los signos se están haciendo cada vez más evidentes. Los incendios, las guerras y la violencia son solo la punta del iceberg. ¿Puedes ver la urgencia de prepararnos para lo que viene? La pregunta ya no es, ¿pasaremos por tribulaciones?, sino ¿estamos preparados para enfrentarlas? El aumento de desastres naturales y violencia es un claro reflejo de que los tiempos de tribulación se acercan. Ya no podemos esperar para actuar. Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos, y cada evento de violencia, cada desastre, cada incendio, es un recordatorio de que el mundo se está acercando al juicio final. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para este escenario? La preparación no es solo física, sino también espiritual. Debemos volvernos hacia la fe, hacia la verdad divina, y empezar a vivir según los principios que se nos han dado. El caballo rojo nos recuerda que la violencia tiene un precio, y ese precio lo está pagando toda la humanidad. El sufrimiento y la destrucción que vemos en el mundo no son un accidente, sino un reflejo de nuestra propia indiferencia y alejamiento de Dios. Y,
Mientras seguimos enfrentando estos tiempos turbulentos, la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para lo que viene? No podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Los incendios en Los Ángeles, la violencia en las calles, los conflictos alrededor del mundo son solo una pequeña muestra de un futuro más sombrío. Si no tomamos medidas ahora, las consecuencias serán aún más devastadoras. La violencia del Caballero Rojo está cada vez más cerca, y cada incendio, cada guerra, el mundo se acerca a la gran tribulación. Estamos al borde de algo mucho mayor, y si no comenzamos a actuar, estaremos a merced de la violencia creciente que se está propagando por todo el planeta. Si crees que el momento de prepararse es ahora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna actualización sobre lo que está por venir. Ya no podemos esperar que las cosas mejoren por sí solas. Es hora de tomar acción. Ahora, después de reflexionar sobre las señales de violencia y los desastres naturales que se están intensificando, en el próximo tema exploraremos cómo todo esto se conecta con el juicio final. La violencia y los incendios que estamos viviendo son una señal clara de que el Caballero Rojo está aquí, y el juicio final se aproxima. El caballo rojo y la gran tribulación, como los incendios, son una señal de juicio. Los incendios en Los Ángeles no son solo una tragedia aislada. Son un reflejo, un símbolo de algo más grande que está sucediendo en el mundo, algo que se está desarrollando ante nuestros ojos. Si has observado atentamente las consecuencias de estos incendios y otros desastres alrededor del mundo, puedes comenzar a percibir que hay una conexión profunda con las profecías bíblicas, específicamente con lo que se describe en Apocalipsis, capítulo 16, sobre los juicios divinos. El caballo rojo, que trae destrucción y guerra, está directamente relacionado con esa destrucción de los sistemas humanos que vemos reflejada en los incendios y otros desastres naturales. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo los incendios en Los Ángeles pueden ser una advertencia clara de que el juicio divino se acerca? En Apocalipsis, capítulo 16, se nos presentan una serie de juicios que vienen sobre la tierra como un reflejo de las acciones humanas y del alejamiento de Dios. El fuego, como uno de los instrumentos de juicio, es utilizado para purificar y destruir, al igual que vemos en el relato de los juicios sobre los impíos. El caballo rojo, con su espada y destrucción, trae a colación esta amarga realidad, la violencia y el sufrimiento como resultado de un mundo que ha elegido alejarse de los valores divinos. Los incendios en Los Ángeles, con sus llamas incontrolables, no son solo un desastre natural causado por condiciones climáticas extremas. Representan, de hecho, una señal clara del juicio que se avecina. El fuego, en las Escrituras, es un símbolo poderoso de purificación, pero también de destrucción. Apocalipsis, capítulo 16, describe las copas de la ira de Dios, donde el fuego, las llamas y la destrucción son utilizados para purificar la tierra, destruyendo todo lo que es impuro. Esto es exactamente lo que los incendios nos están mostrando. El mundo está siendo purificado a través del sufrimiento y la destrucción como preparación para el juicio final. ¿Puedes ver el paralelismo entre el fuego que consume Los Ángeles y el juicio divino de Apocalipsis? Cuando los incendios toman control de una ciudad, destruye todo a su paso. El fuego no hace distinción, consume indiscriminadamente. De la misma manera, el juicio divino descrito en Apocalipsis, capítulo 16, no hace distinción. Afecta a los impíos y a aquellos que se han alejado de los caminos de Dios. La purificación que viene a través del fuego es un reflejo de la necesidad de limpiar el mal del mundo y destruir los sistemas humanos fallidos y corrompidos que alimentan la violencia, la codicia y la destrucción. El caballo rojo no solo trae guerra, sino la destrucción de todo lo impuro, incluidos los sistemas humanos y las estructuras que nos alejan de Dios. ¿O qué podemos aprender como incendios en Los Ángeles e outros desastres naturais? Eles são o lembrete de que o juicio de Deus está se aproximando. O fogo é o aviso claro de que as coisas não continuarão como antes. En muitas partes do mundo, vemos o aumento nos desastres naturais, como se a Terra estivese respondendo ao comportamento humano, a falta de cuidado como meio ambiente e ao abandono dos principios divinos. Os incendios não são apenas acidentes, eles são avisos. Eles nos mostram que o mundo está en un proceso de purificação, e que os sistemas humanos, baseados en egoísmo, ganancia e violencia, não podem durar para sempre. A pergunta que fica é: estamos prontos para o juízo? Os incendios, assim como outros desastres, são o reflexo do que está por vir. O Cavaleiro Vermelho está nos mostrando que o juízo de Deus está próximo, e que a violencia e a destruição que vivemos no mundo são os sinais de que a grande tribulação está chegando. Não podemos máis ignorar esses sinais.
Eles está acontecendo bem diante dos nosos olhos. É preciso agir antes que seja tarde demais. O sofrimento e a destruição que vemos no mundo são apenas os primeiros sinais de que o juízo divino está a caminho. E a única maneira de escapar dele é se voltar para Deus, mudar nossas acoes e buscar a verdadeira paz e purificação. Se você acha que o juízo divino está mais próximo do que nunca, deixe seu like e reflita sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como podemos nos preparar para o que está por vir? Estamos prontos para enfrentar as consequências da destruição do sistema humano, ou vamos continuar ignorando os sinais de que a humanidade está caminhando para o juízo final? Agora, com esses sinais de juízo divino acontecendo ao nosso redor, é hora de refletir sobre o que virá a seguir. No próximo tópico, vamos explorar como a violência e os incêndios que temos visto não são apenas consequências locais, mas é sinal do que está por vir em escala global. Como a violência e os desastres podem refletir o impacto de uma grande guerra global. Como isso se conecta como Cavaleiro Vermelho e a grande tribulação. Não perca, o que vem a seguir é crucial para entender o futuro. Guerra e conflitos. Como os incêndios em Los Ángeles refletem a violência global. Os incêndios em Los Ángeles, devastadores em sua magnitude, não são apenas uma tragédia local, mas o reflexo de algo muito maior e mais profundo. O crescente clima de violência e destruição global. Esses incêndios são um símbolo poderoso de como o mundo está se tornando cada vez mais instável, e como os desastres locais podem, na verdade, ser uma representação de algo muito mais vasto e apocalíptico. Quando observamos o fogo devastador que consume a cidade, vemos uma analogia direta com os conflitos, guerras e destruição que estão se espalhando por todo o planeta. O fogo não faz distinção entre queimou o que ele afeta, assim como a violência global não poupa ninguém e atinge todos os cantos do mundo. O que está acontecendo em Los Ángeles não é um caso isolado. Os incêndios em Los Ángeles refletem o que está acontecendo em várias partes do mundo, uma escalada de violência e destruição, onde as fronteiras entre países e nações se tornam cada vez mais tênues. O fogo que consome a cidade é apenas uma expressão visível da violência, que está tomando proporções globais. O Cavaleiro Vermelho, descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, traz consigo uma espada afiada, representando a guerra e a destruição que se espalham sem controle, atingindo nações e continentes de uma maneira que jamais vimos antes. O fogo que vemos como os incêndios em Los Ángeles não é apenas uma queima deflorada, mas uma manifestação do que está por vir no mundo inteiro. A violência que vemos hoje, seja a través de guerras, seja nos desastres naturais como os incêndios, é o inicio de um cenário apocalíptico mais amplo. Estamos presenciando un aumento no número de conflitos, tensões políticas e sociais, que estão se espalhando rapidamente, criando un escenario cada vez mais volátil em diversas regiões. O fogo em Los Ángeles é uma analogia para esse cenário global de destruição iminente, onde o mundo inteiro está sendo consumido por un fogo de violência que cresce a cada dia. Você J. com acento parou para pensar como a violência local pode refletir o conflito global? Quando uma cidade como Los Ángeles se consumira por incêndios tão devastadores, não podemos deixar de pensar que o mesmo pode acontecer em escala global. Cada incêndio, cada conflito, cada guerra em diferentes partes do mundo, é uma chama que se espalha rapidamente, afetando todos os cantos da terra. A violência não é mais um problema isolado, mas uma realidade global que se espalha com a rapidez do fogo. O Cavaleiro Vermelho nos mostra que a guerra e a destruição não serão mais confinadas a uma região, mas afetarão todas as nações do planeta. A violência que vemos como Cavaleiro Vermelho não apenas afeta os lugares onde os conflitos abertos estão acontecendo, mas se espalha pelo mundo inteiro, enflamecendo o espírito de conflito em todas as nações. O fogo, como símbolo de guerra, não escolhe território. Ele queima indiscriminadamente, da mesma forma que a violência global está tomando conta de nossas sociedades. E o país é que, se não tomarmos uma atitude, essa violência vai continuar a crescer, consumindo tudo à sua frente. Os incêndios em Los Ángeles, portanto, não são apenas uma tragédia local, mas um reflexo de como o mundo está se tornando cada vez mais vulnerável a essa violência que, em última análise, resultará em um grande conflito global. O que os incêndios e a violência nos mostram sobre o futuro? Se você acha que os incêndios de hoje são apenas uma questão de desastres naturais e falas no sistema de combate ao fogo, você está perdendo o ponto crucial. O que vemos em Los Ángeles é o reflexo de uma violência global que está se espalhando sem controle. Assim como o fogo que consome a cidade, a violência está queimando as pontes da paz, da harmonia e da estabilidade que antes sustentavam as nações.
Estamos vendo o mundo afundar cada vez máis en un estado de caos e destruicao, onde as fronteiras entre nacoes se tornan irrelevantes e os conflitos comezan a afetar todos ao noso redor. A violencia global, como aquele fogo que se espala pelas California, non pode máis ser ignorada. O que estamos vendo agora é apenas o comeco. Se as chamas que consomem Los Ángeles son unha metáfora para o que está por vir, debemos entender que o país aínda está por vir. O Cabaleiro Vermelo non é unha figura distante ou irrelevante. Ele é o reflexo da realidade actual e das futuras catástrofes que afetará o mundo inteiro. A violencia. A guerra e os conflitos non son máis problemas isolados, mas parte de un escenario global e destruicao que con acento está en curso. Mas como debemos agir diante de tudo iso? O primeiro paso é reconocer o que está acontecendo ao noso redor e entender que a violencia global non é algo que podemos ignorar ou esperar que pase. Debemos nos preparar para o impacto do Cabaleiro Vermelo, que traz consigo a destruicao de sistemas humanos e a chegada de un conflito global. A única maneira de realmente mudar esa realidade é comezando a agir agora, con sabedoria e união, buscando a paz onde ela é posible e nos preparando para os tempos difíciles que se aproximan. Se você acha que debemos nos preparar agora, deixe seu comentario aquí en baixo e compartir suas ideias sobre como o mundo pode enfrentar a violencia global que está por vir. E agora, después de reflexionar sobre el impacto de la violencia global y cómo los incendios en Los Ángeles son un reflejo de ello, en el próximo tema exploraremos cómo la violencia y los desastres naturales nos preparan para un futuro de escasez. En el próximo tema, hablaremos sobre cómo la violencia del caballo rojo se relaciona con el hambre y cómo los incendios preparan al mundo para la escasez que se acerca. El caballo rojo y el hambre, cómo los incendios preparan al mundo para la escasez. Los incendios en Los Ángeles, aunque devastadores para la ciudad y sus habitantes, también tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos a primera vista. Son más que tragedias locales, son señales de un futuro aún más sombrío, donde la escasez y el hambre serán cuestiones globales. Cuando el caballo rojo es descrito en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, se le asocia no solo con la guerra y la destrucción, sino también con la escasez y el hambre. El caballo viene con un poder de destrucción, pero lo que trae consigo también es una falta de recursos, una crisis de abastecimiento que afecta a todos. ¿Te has dado cuenta de cómo, en cada incendio de grandes proporciones, como los de Los Ángeles, la producción de alimentos y recursos naturales se ve afectada? Incendios como este, que destruyen vastas áreas de tierra, no solo consumen propiedades y bosques, sino que también destruyen recursos fundamentales para la supervivencia humana, como la agricultura y el suministro de agua. La producción de alimentos disminuye drásticamente, lo que genera una escasez que afecta a miles, incluso millones de personas. Este fenómeno no es exclusivo de Los Ángeles. En varias partes del mundo, vemos que los desastres naturales, como los incendios forestales, las inundaciones e incluso los huracanes, han afectado la capacidad de producción de alimentos, creando un escenario de escasez. ¿Qué podemos aprender de la conexión entre los incendios y el hambre en el contexto del caballo rojo? El impacto de los incendios en la producción de alimentos es un reflejo directo de lo que el caballo rojo trae consigo. Al esparcir destrucción, provoca una caída en los recursos naturales necesarios para sostener la vida humana. Imagina por un momento cómo un incendio masivo puede destruir campos de cultivo, lo que a su vez afecta la producción de alimentos que llegan a nuestras mesas. Lo que estamos viendo en Los Ángeles es una pequeña muestra de un fenómeno que podría volverse global. Como los recursos se vuelven más escasos, el hambre y la pobreza se extienden. Este fenómeno, que parece distante, está más cerca de lo que pensamos. Estamos viviendo en un mundo donde la escasez de recursos se está convirtiendo cada vez más en una realidad, no solo por la mala gestión humana, sino también debido a los desastres naturales que son alimentados por el descuido con el planeta. Los incendios en Los Ángeles no son solo accidentes aislados, sino que representan una tendencia creciente de vulnerabilidad global. Las áreas que antes eran fértiles y productivas ahora están siendo quemadas, volviéndose estériles, mientras que la necesidad de alimentos y recursos aumenta. Esto es solo una muestra de un futuro de escasez, donde los recursos vitales se vuelven cada vez más difíciles de obtener, y el mundo, en su conjunto, se acerca a una crisis sin precedentes. ¿Cómo esta escasez afecta al mundo a escala global? Cuando la producción de alimentos disminuye, las economías que dependen de esas producciones comienzan a colapsar. Las poblaciones que antes tenían acceso fácil a alimentos frescos y básicos ahora enfrentan dificultades enormes para conseguir lo suficiente para subsistir. Las guerras por recursos, las tensiones sociales y las migraciones forzadas aumentan, y el hambre comienza a extenderse,
especialmente en las regiones más pobres y vulnerables. La escasez no solo amenaza la seguridad alimentaria, sino que también genera conflictos sociales y políticos, que fácilmente pueden convertirse en guerras mayores y más destructivas, como se describe en el libro de Apocalipsis. El caballo rojo, con su espada y destrucción, refleja esta crisis de recursos y su vínculo con el colapso de la civilización tal como la conocemos. El hambre y la escasez se acercan más rápido de lo que imaginamos. Los incendios en Los Ángeles son una advertencia, una señal de que el mundo se está volviendo cada vez más vulnerable. Estamos al borde de un gran colapso. Los desastres naturales están aumentando en frecuencia e intensidad, destruyendo los recursos naturales que son esenciales para la supervivencia humana. La producción de alimentos, la distribución de agua, la pesca y la agricultura se están viendo perjudicadas de maneras que ni siquiera imaginamos. Estos desastres son un presagio de un futuro donde la escasez será la norma y no la excepción. ¿Qué debemos hacer ante todo esto? El primer paso es reconocer que la escasez de recursos no es solo una posibilidad futura, sino una realidad inminente. Necesitamos cambiar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, la manera en que usamos los recursos naturales y cómo garantizamos la producción y distribución justa de alimentos. Ya no podemos esperar que las cosas mejoren solas. Debemos actuar ahora para evitar que el mundo se hunda en una crisis de hambre y escasez. No podemos dejar que los incendios y los desastres naturales que están devastando partes del mundo se conviertan solo en estadísticas, sino en una alarma para todos nosotros. Es hora de actuar. Si crees que la escasez se está acercando y que la violencia global está siendo cada vez más perceptible, suscríbete al canal y esté al tanto de los próximos contenidos sobre cómo la humanidad puede prepararse para lo que viene. Ya no podemos esperar más. El cambio debe comenzar ahora. Ahora, mientras reflexionamos sobre los incendios y cómo están preparando al mundo para la escasez, es hora de mirar el siguiente paso en esta jornada apocalíptica. En el próximo tema, examinaremos cómo la violencia y la escasez están preparando el camino para la destrucción global que el caballo rojo trae consigo. Cómo las guerras, las escaseces y los desastres se encajan en un escenario más amplio de destrucción global. No te pierdas el próximo tema. Traerá la clave para comprender el caballo rojo y su impacto en el mundo. La guerra que consume todo. El caballo rojo y la destrucción global. Cuando miramos los incendios devastadores en Los Ángeles, no podemos evitar pensar en el impacto que la destrucción tiene a nivel global. Aunque el incendio ocurrió en una ciudad específica, es un reflejo de algo mucho mayor. El caballo rojo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, simboliza una destrucción sin límites, una violencia que consume todo lo que encuentra a su paso. Y, al analizar lo que sucedió en Los Ángeles, podemos ver claramente cómo esta destrucción global se refleja en nuestra realidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo los incendios son una señal de una destrucción más amplia? El fuego en Los Ángeles no es solo un accidente aislado, sino un reflejo de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. La violencia y la destrucción se extienden, consumiéndolo todo. Desde las guerras hasta los desastres naturales, como los incendios, estamos viendo una ola creciente de violencia y destrucción. El caballo rojo, con su espada afilada, está simbolizando esta destrucción global que se aproxima, y el mundo está cada vez más vulnerable a esta onda de caos. La guerra y la violencia que vemos actualmente son señales claras de que algo mucho mayor se está acercando. El mundo parece estar al borde de un colapso, con tensiones políticas, económicas y sociales en ascenso. Los conflictos y los desastres naturales se están volviendo más frecuentes e intensos, creando un escenario de destrucción que es mucho más amplio de lo que podemos imaginar. El caballo rojo no solo nos trae la guerra, sino una violencia tan imprevisible y devastadora que consume todo lo que está a su paso. El incendio en Los Ángeles, al igual que otros desastres globales, sirve como una advertencia de que la destrucción ya no será limitada a una región o país específico. La guerra, la violencia y la destrucción que vienen con el caballo rojo se están extendiendo por todo el planeta. Lo que estamos viendo, por lo tanto, no son incidentes aislados, sino una demostración clara de cómo el mundo se está volviendo cada vez más vulnerable a la devastación global. Las guerras y los conflictos en diversas partes del mundo son solo el comienzo de algo mucho mayor que está por suceder. ¿Puedes ver la dimensión global de la destrucción que representa el caballo rojo? Los incendios en Los Ángeles no son solo una crisis local, sino un reflejo de cómo los desastres pueden comenzar en una pequeña parte del mundo y, con el tiempo, extenderse a otros lugares. La violencia y la destrucción que vemos hoy son señales de que nos estamos acercando a un periodo de grandes tribulaciones. El fuego que consume todo no solo simboliza la destrucción física,
sino que también nos recuerda la destrucción espiritual que acompaña a estos eventos. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿estamos preparados espiritualmente para enfrentar lo que está por venir? La destrucción global no es solo una cuestión de desastre físico o material. La verdadera pregunta es cómo nos estamos preparando espiritualmente para enfrentar los tiempos de tribulación que se avecinan. El mundo está colapsando, y es crucial que estemos fortalecidos espiritualmente para enfrentar las adversidades que vendrán con la guerra y la destrucción. No podemos esperar que la paz sea restaurada sin una transformación profunda en nuestros corazones y nuestras acciones. Ahora, más que nunca, debemos actuar con sabiduría y cuidado. Ya no podemos ignorar las señales que están a nuestro alrededor. El caballo rojo nos alerta de que la violencia y la destrucción global son solo el comienzo de un proceso más amplio que afectará a la humanidad en su conjunto. Es hora de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Debemos volvernos hacia la fe, orar por sabiduría, paz y protección, y fortalecer nuestra conexión con Dios. Si quieres entender mejor cómo prepararte espiritualmente para los tiempos que vienen, no dejes de descargar nuestro ebook, que está disponible en el enlace del primer comentario fijado. Ya no podemos esperar más para actuar. Ahora es el momento de prepararnos para lo que vendrá. Ahora que reflexionamos sobre la destrucción que se avecina, es hora de mirar hacia la esperanza que nos espera. En el próximo tema, exploraremos cómo, aun en medio de la violencia y destrucción, existe una promesa de esperanza. Vamos a entender cómo la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra nos da la fuerza para enfrentar los tiempos difíciles que están por venir. No te pierdas, lo mejor está por venir. Esperanza en medio de la violencia, la promesa de un nuevo cielo y nueva tierra. En medio de tanta violencia y destrucción, es fácil sentirse perdido, como si ya no hubiera más esperanza. El caballo rojo trae consigo una ola de guerra y caos, dejando un rastro de sufrimiento. Pero, por más oscura que sea la situación, hay una luz que brilla al final del túnel. La Biblia nos ofrece una promesa de esperanza que puede fortalecernos y darnos paz incluso en tiempos difíciles. Aunque el mundo está siendo consumido por la violencia y los desastres, Dios nos promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, más sufrimiento ni más muerte. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 a 4, Dios nos da una maravillosa visión del futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, ataviada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Estas palabras son la promesa de que, aunque el mundo a nuestro alrededor está siendo devastado, hay un futuro de paz y renovación reservado para los fieles. La victoria de Cristo sobre el mal será definitiva. Él ya venció la muerte, y el mal ya no tiene poder sobre aquellos que lo siguen. Cuando vemos el sufrimiento en el mundo, podemos recordar esta promesa. Aunque las cosas parezcan sin esperanza ahora, Dios ya preparó un lugar donde el dolor y la violencia no tendrán más espacio. La violencia y el sufrimiento que vemos en el mundo son solo temporarios, y el futuro que nos espera es de paz y restauración. Cristo, con su resurrección, garantizó que la victoria final sobre el mal es segura. El sufrimiento que vemos ahora será reemplazado por la alegría eterna y la paz que viene de estar en la presencia de Dios. Cuando nos encontramos en medio de dificultades, podemos aferrarnos a esta verdad. La victoria de Cristo es nuestra también. La violencia que hoy parece dominar el mundo, representada por el caballo rojo, no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y Él nos promete un futuro sin dolor, sin guerra, sin sufrimiento. La nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo, será el lugar donde viviremos en paz con Dios. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esto es lo que Dios promete a sus hijos. La violencia y la destrucción que vemos hoy son solo una preparación para lo que está por venir, una restauración perfecta del mundo, donde viviremos en armonía con Dios y con los demás, sin más sufrimiento ni conflicto. Entonces, no importa cuánto la violencia y el dolor nos aflijan ahora, tenemos la certeza de que, al final, la paz de Dios será restaurada. Podemos confiar en que Él está en control y que, aunque el mundo esté en caos, su victoria es segura. En Cristo, tenemos esperanza y la certeza de un futuro glorioso. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es para todos aquellos que lo siguen, una promesa de que, un día, todo será renovado y perfecto.
Si crees en la promesa de paz y esperanza que viene de Dios, dale like y cuéntanos en los comentarios cómo esta promesa ha tocado tu corazón. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir recibiendo mensajes de esperanza y fe. Juntos, podemos enfrentar los desafíos del mundo con la certeza de que la victoria de Cristo nos garantiza un futuro mejor. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tus amigos, y que la paz que solo Él puede dar esté siempre contigo. Hasta el próximo video.